Buenos días para todos, muchas gracias por estar aquí y buenos días también para las personas que nos están viendo por la transmisión de las redes sociales de la Secretaría Jurídica Distrital. Les cuento, mi nombre es María Fernanda Cruz, yo hago parte del Observatorio Distrital de Contratación y Lucha Anticorrupción de la Secretaría Jurídica. Nosotros, dentro de nuestras funciones principales, está tomar información, analizarla, recopilarla y hacer estudios e investigaciones relacionadas con la gestión contractual de las entidades distritales y con la lucha anticorrupción. Hoy, dentro de nuestras líneas de investigación, desarrollamos una que se llama la naturaleza jurídica del régimen, la naturaleza jurídica y régimen de las entidades exceptuadas del Estatuto General de Contratación Pública, y de allí pues los vamos a desarrollar por vigencias, y en esta vigencia desarrollamos el régimen y la naturaleza de las empresas industriales y comerciales del Estado. Por eso la necesidad de este panel o este conversatorio pues surgió como consecuencia de algunas consultas que hemos recibido desde la Secretaría Jurídica por parte de varias entidades sobre realmente cómo debe entenderse el régimen jurídico de los actos y contratos que celebran las entidades, las empresas industriales y comerciales del Estado, en este caso pues puntual, y entonces decidimos invitar para este efecto de llevar a cabo este panel al doctor Lenín Alejandro Rodríguez, de la Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos de la Secretaría Jurídica, quienes han emitido conceptos precisamente atendiendo las consultas hechas por estas empresas, quien es abogado de la Universidad de La Sabana, especialista en Derecho Administrativo, con más de 15 años de experiencia profesional en asesoría en entidades públicas, en asuntos propios de la regulación, gestión jurídica contractual, prevención del daño antijurídico, riesgos fiscales y disciplinarios, así como mejora continua de procesos y procedimientos de la gestión pública administrativa, y pues cuenta con conocimientos específicos en regulación, modelo integrado de planeación y gestión, régimen de contratación, control fiscal y disciplinario, pues entre otros muchos más. Y el doctor Juan José Gómez Urueña, que es abogado de la Universidad Externa de Colombia, especialista en Derecho Penal y en Contratación Estatal de la misma universidad, con maestría en Corrupción y Estado de Derecho de la Universidad de Salamanca, España, litigante en procesos penales, disciplinarios, responsabilidad fiscal y asesor de entidades públicas y privadas en estas materias, y en este momento asesor del despacho del secretario jurídico distrital. Como les conté, pues este es un poco la necesidad de este conversatorio y de este panel, escuchar pues también las inquietudes por parte de las entidades que asisten a este evento relacionadas con cómo entender el régimen de contratación pues, de estas entidades. Un poco la justificación, y quiero que la idea de este panel es partir un poco de las premisas que de pronto no, frente a las cuales no hay discusión, que no hay ningún debate, marcadas un poco por lo que dice la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, y ya seguimos un poco con esas posiciones o aquellas afirmaciones que han tenido debate en materia del régimen de contratación. Eh, eh, yo pues voy a empezar y yo luego les preguntaré a cada uno de ellos, y lo primero es empezar, digamos, por indicar que las empresas industriales y comerciales del Estado pues son entidades públicas descentralizadas, que hacen parte de la forma o de la estructura organizativa del Estado y de la rama ejecutiva del poder público. Creo que frente a eso no existe ninguna discusión. Y pues finalmente vienen aquí algunas afirmaciones como el Estado no se puede enriquecer o no puede obtener lucro. Creo que ahí hay algunas posiciones, o solo participa en ciertos mercados y según las condiciones del mercado. Entonces, pues vamos a ver un poco eso. ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional frente a las empresas industriales y comerciales del Estado? Que pues son un instrumento de intervención, de cumplimiento de actividades industriales y comerciales y de servicio público, y que tiene un claro sustento en mandatos constitucionales, como el deber de intervenir en los servicios públicos y privados para racionalizar la economía y conseguir el mejoramiento de la calidad de los habitantes y la distribución equitativa de las oportunidades y beneficios del desarrollo. Entonces, en esa medida, la Corte ha entendido a estas empresas como instrumentos para promover que las personas de
menores ingresos tengan acceso a bienes y servicios y asimismo para promover la productividad y competitividad y el desarrollo armónico de las regiones. Eso pues está en la sentencia C992 de 2006. Entonces, de acuerdo con esos parámetros ya señalados por parte de la Corte, tenemos pues que las empresas industriales y comerciales responden a la necesidad del Estado de intervenir en el mercado con el objetivo de garantizar los fines estatales bajo una condición o bajo la actuación empresarial, ¿verdad? Y en competencia con los particulares. Y tal situación justificaría o justifica en el entendido del, digamos, del observatorio que estas entidades o estas empresas actúen con un fin de lucro, que busquen la productividad y que no, pues, no son unas entidades de beneficencia, sino que busquen obtener el lucro a partir de su actividad comercial o industrial. Y asimismo que esa intervención del que habla el 334 de la Constitución del Estado, que le permite, o garantizada o permitida por la Constitución, no se refiere solamente a una intervención desde el punto de vista de la lógica regulatoria o de control y vigilancia, sino que al contrario permite la participación del Estado como un agente económico dentro del mercado. Entonces, la primera problemática que vimos a partir pues, de los conceptos y algunas consultas que han resuelto también estas empresas del distrito a la ciudadanía, es entender si realmente ese 334 desde una óptica restrictiva, es decir, en el sentido de que el Estado solo está para participar en la economía, en su rol de regulador, para ejercer el control y la vigilancia, y que solo excepcionalmente puede acudir como un agente en el mercado para la prestación de servicios públicos o cuando los privados no quieren participar en el mercado. Digamos, hemos visto esa visión muy restrictiva de la aplicación del 334 constitucional para estas empresas en ese sentido. El Estado solo entra cuando el particular no quiere entrar a ciertos mercados o solamente entra para, desde su visión de marco como controlador y de vigilancia. Entonces, frente a esa primera problemática, doctor Juan José, quisiera preguntarle, ¿esa es la lectura correcta que se le debe dar al 334 de la Constitución Política? Muy buenos días para todos. Yo creo que para darle respuesta a la pregunta, en primer lugar, ¿qué fue lo que planteó la Constitución Política? En la Constitución se encuentra normas de contenido muy liberal y normas de contenido que buscan materializar yo creo que para abordar ese tema, ese tema, a mí me gusta mucho una frase que es tal vez de Alejandro Gaviria, que es un abogado, pero que es una frase muy interesante, es para entender el papel de las empresas industriales y comerciales del Estado, pues uno tiene que ver o tiene que partir de un escepticismo, y es que el Estado no es el causante de todos los problemas, pero el Estado tampoco es el que soluciona todos los problemas. Entonces, no podemos pensar que la participación del Estado en el mercado es nociva, pero tampoco podemos pensar que con una participación del Estado, como sea, vamos a solucionar todos los problemas, porque son problemas, digamos, de un mercado en donde llegan o interactúan distintos actores, distintos agentes. Entonces, pues, yo creo que negarle hoy al Estado en una sociedad de mercado, así nuestra economía pues no sea una de las más potentes del mundo, pero negarle al Estado la posibilidad de que participe en el mercado es una equivocación. Yo creo que un ejemplo importante de esta administración y de cómo el distrito participa en la economía es la creación de la operadora distrital de transporte público La Rolita. Eso tiene una génesis y realmente es que
había una zona, una unidad funcional donde se había declarado desierta la licitación en 5 oportunidades porque los particulares no querían participar o no les parecía llamativo ese mercado. Y entonces, pues lo que está de por medio no es solamente una actividad industrial y comercial del Estado, sino el servicio público de transporte. Entonces uno pensaría bajo la lógica de el Estado tiene que entrar a suplir, esa puede ser una de las visiones, que es aquella que dice, mire, el Estado es mejor que no participe y que solo participe cuando tenga que suplir una necesidad. De lo contrario, es mejor que el Estado no actúe en el mercado. Entonces, una primera idea sería, bueno, si el Estado entonces tiene el deber de garantizar el servicio público de transporte en toda la ciudad, en este caso Bogotá, pues entonces creemos una operadora distrital de transporte que pueda prestar ese servicio en la zona en donde a los privados no les interesa prestar. Y entonces ahí viene en parte la respuesta a la pregunta que usted hacía, doctora, y es, ¿tiene derecho a obtener utilidades por prestar el servicio público? Por supuesto que sí. Y allí pareciera que no se discute entonces cuando el Estado tiene que prestar el servicio, pero cuando la rolita o Transmilenio le da también a través de contrato interadministrativo la operación del cable de Ciudad Bolívar, entonces ahí sí ya aparecen unas voces que dicen, no, un momentico, es que eso sí es de los privados. Entonces, pareciera, digamos que esa sí es una posición que a mí me parece que no está en la Constitución, pero que aparte de eso tampoco le hace bien ni al mercado ni al Estado pensar que solamente los privados pueden recibir utilidades y que el Estado, la administración a través de sus empresas industriales y comerciales del Estado, está solamente dirigida a suplir aquellos vacíos o lo que se conoce como el descreme del mercado, es decir, lo que no le interesa al privado, entonces que el Estado entre a prestar el servicio. Entonces, a mí me parece que, por ejemplo, en ese caso en particular, tanto la necesidad de ir a prestar el servicio con utilidades, porque las empresas industriales y comerciales del Estado son empresas y ninguna empresa tiene como propósito generar pérdidas. Entonces, por ser una empresa industrial y comercial del Estado, pues puede suplir algunas necesidades sin que pierda la orientación y la finalidad de obtener utilidades, pero también puede participar como agente en esos campos en los que los particulares tienen interés, con un elemento adicional. Yo creo que también eso lo han dicho tal vez incluso hasta medios de comunicación. La información que hoy tiene el distrito sobre el transporte público en Bogotá es completamente distinta a la que tenía hace unos años cuando solamente había agentes privados. Del Estado, pues, esa es la otra función de la que estamos hablando y es la posibilidad de regular el mercado. Pues para regular tiene que tener información. Y si no tiene información veraz, si no tiene una información real, pues le queda absolutamente imposible saber cómo se está comportando el mercado para poder regularlo de esa manera. Entonces, hoy las cifras que tiene Transmilenio en cuanto a la operación del sistema de transporte público, pues es una información completamente distinta de la que podía llegar a haber tenido en épocas anteriores donde solamente en el transporte público prestaban o competían particulares. Entonces, digamos, para irle dando entrada a la discusión, pues a mi juicio sí, sin duda alguna, en la norma constitucional el 344 del que usted hablaba, doctora, pues no es una norma que tenga por propósito simple y llanamente atribuirle al Estado la función de regular, sino la posibilidad de participar en el mercado con la expectativa legítima de obtener utilidades como cualquier privado en la economía. Básicamente. Gracias, doctor Gómez. Doctor Alejandro, ¿usted considera que esa es la lectura adecuada del 334 de la Constitución? Claro, de acuerdo a la explicación que da el doctor Juan José, es claro que con la Constitución política el Estado tiene unos conocidos puntuales
el Estado tiene que cumplir unos fines, esos fines conllevan eventualmente la necesidad de que tenga que intervenir en la economía, participar de forma competitiva para optimizar los servicios de interés general. En ese sentido, es válido y el legislador tiene una amplia capacidad de establecer la estructura administrativa y orientar las entidades hacia el cumplimiento de los objetivos que se persigan. Entonces, en ese sentido, comparto la apreciación que hace el doctor Juan José, en el sentido de que cuando el Estado tiene que intervenir en una economía para optimizar un servicio o fomentarlo o simple y sencillamente garantizar un bien o servicio que es de interés general, puede acudir a estas figuras en un nivel de igualdad y de equilibrio con el sector privado para facilitar o para atender esas necesidades o esas finalidades públicas. Y cuando lo hace de esa manera está legitimado para que su actividad sea lucrativa, sostenible y obviamente cumpla con la finalidad que se persigue. Entonces, en ese sentido, comparto completamente la explicación y la claridad que hace el doctor Juan José en el sentido de la correcta interpretación del artículo de la Constitución. Muchas gracias, doctor Alejandro. Entonces, para concluir entonces en esta primera pregunta es, el Estado no participa en el mercado solo de manera supletiva. O sea, está habilitado para participar como un agente más en competencia con los particulares al mercado que quiera ingresar, ¿cierto? No donde no quiso ingresar el particular. Y dos, que el Estado, pues en ejercicio de actividad industrial y comercial, pues es comerciante y no está llamado a participar en ese mercado para obtener pérdidas, por el contrario, tiene que obtener ganancias. Ahora, es que si su ejercicio de actividad comercial pues no fue bien, pues seguramente pueden haber pérdidas, pero que esté llamado a obtener lucro, por supuesto que sí, que esas dos premisas partimos y creo que estamos de acuerdo y creo que en el observatorio digamos que también lo estamos planteando así dentro de nuestra línea de investigación. Pero ahora quisiera pues manifestarles que en un principio, si uno lee la doctrina y lee jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, pareciese que el debate o aquella línea o tesis que decía que el régimen jurídico de los actos y contratos celebrados por las empresas industriales y comerciales del Estado es mixto, dual, o que unos se van por la ley 80 u otras contrataciones no, sino por el derecho privado, aparentemente pareciese que estuviera superado con la ley 1150 de 2007. Sin embargo, haciendo una revisión durante el ejercicio de la línea de investigación, encontramos conceptos distintos por parte de varias entidades exceptuadas y es precisamente de empresas industriales y comerciales del Estado y asimismo algunos conceptos pues, de algunos asesores y de la misma dirección de doctrina que no comparten ciertos aspectos. Entonces, nos llamó mucho la atención eso y sí queremos centrar el debate en eso porque aparentemente está superado, pero vemos algunas diferencias. Entonces, yo parto contándoles un poco qué ha dicho la Corte de manera rápida, la Corte Constitucional, y ya luego pues paso a preguntarles a ver ustedes qué apreciaciones tienen. La Corte Constitucional desde el 2007, en la sentencia C722, pues ha manifestado que en efecto es potestad del legislador establecer o configurar mejor el régimen jurídico de las entidades descentralizadas. Como dijimos al principio, las empresas industriales y comerciales del Estado son unas entidades públicas descentralizadas y hacen parte de la estructura del Estado, eso pues no tiene discusión. Y en esa medida, pues la Corte ha dicho que le compete al legislador establecer y definir cuál es ese régimen jurídico.
De ahí entonces nuestra conclusión de que hacen parte de la rama ejecutiva, que hacen parte de la estructura de la administración y que el artículo 85, la ley 489 del 98, señala que esas empresas son organismos que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica conforme a las reglas de derecho privado. Entonces, en ese sentido, pues la Corte Constitucional desde 2003, perdón, ya hace bastante tiempo, empezó a establecer la línea de diferenciar que hay un extremo donde se deben garantizar las reservas de administración pública, hay un extremo donde estas entidades aplican derecho administrativo, derecho público, porque pues no dejan de ser entidades públicas dependiendo de su régimen de contratación, y asimismo otro extremo relacionado con la aplicación del derecho privado, más entendido hacia los actos y contratos que celebren con el ejercicio de actividades industriales y comerciales. Eso lo dijo en la sentencia C29 de 2003, es decir, planteó la teoría de las zonas de certeza positiva, que se refiere a los supuestos en los cuales no es posible la aplicación del régimen privado, como las actividades de política pública, ejecutivas de policía o de fomento, pues se considera que estas hacen parte de la reserva de la administración pública, y la zona de certeza negativa, que se refiere a las actividades generalmente de gestión económica o de producción de bienes comerciales o industriales que el Estado opta por desarrollar en competencia con los agentes económicos particulares. En esa medida, el artículo 93 de la ley 489 del 98 señala que el régimen de los actos que expidan las empresas industriales y comerciales del Estado, para el desarrollo de su actividad propia, industrial o comercial o de gestión económica, se sujetarán a las disposiciones del derecho privado, mientras que el de los contratos que celebren para el cumplimiento de su objeto se sujetarán a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Eso dice el artículo 93 de la ley 489 del 98. Entonces, justamente lo que plantea ese artículo, doctor Juan José, nos llevó pues a la creación o a tomar la decisión de hacer la línea de investigación para entrar en ese debate y tomar una posición frente a lo que establece la ley y la jurisprudencia frente al régimen de contratación de las empresas industriales y comerciales del Estado. Entonces quisiera preguntarle cómo entender ese régimen bajo lo que establece hoy el artículo 93 y la ley 1150 de 2007. Bueno, mire, yo creo que la norma constitucional que faculta al legislador para regular el régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado solamente le dijo, usted es el facultado para hacerlo. Usted decida cómo regula la actividad comercial de las empresas o contractual, el régimen legal de las empresas industriales y comerciales del Estado, pero no le dijo nada. No le dijo nada más acerca del contenido de eso. Y yo creo que pues el legislador ha estado condicionado en esa regulación, digamos, por dos mitos que a mí me parece que le han impedido entender la actividad o el rol, el papel que cumplen las empresas industriales y comerciales del Estado en un Estado como el nuestro. El primer mito es considerar que porque son públicas, pues el componente público tiene que estar marcado todo el tiempo. Por pertenecer, como desde la primera intervención que usted hacía hace un momento, doctora, pertenecer al sector descentralizado de la administración pública impone que no se abandone la regulación o el marco jurídico de naturaleza puramente pública. Y pareciera como que es lo peor, porque pues digamos nadie va a desconocer la naturaleza pública de una empresa industrial y comercial del Estado, pero lo que sí no está bien es considerar que por ser públicas tienen un régimen prevalentemente público y sobre todo en su actividad contractual. Y sobre esa base sacrificamos entonces la aplicación del régimen privado, que la aplicación del régimen privado no es otra cosa que el principio del presupuesto básico para que puedan finalmente competir con los otros agentes privados en cualquier mercado. Ese es un primer mito.
Entonces, como es pública, entonces el régimen tiene que ser prevalentemente público. El segundo es, y sobre todo se fue materializando, se ha venido materializando a partir de la expedición de la ley 1150 del 2007, y es que como son, bueno, no pensemos que son, como son empresas industriales y comerciales del Estado, es decir, como no pensemos tanto en la naturaleza pública, sino en los recursos públicos, y esto seguramente un poco condicionado también por la injerencia de los entes de control, de las contralorías que buscan que los recursos públicos pues se ejecuten solamente o exclusivamente a través de normas de orden público y no normas de derecho privado. Entonces eso ha hecho también que el legislador en ese artículo 93 de la 489 y en el artículo 14 de la 1150 del 2007 pareciera que le da prevalencia al derecho público sobre el derecho privado de las empresas industriales y comerciales del Estado. Entonces, ese artículo 93, la verdad, yo nunca lo entendí, porque ese artículo lo que decía era más o menos, dependiendo del acto contrato y dependiendo si tiene relación o no con el objeto, es derecho privado o es estatuto general de contratación, pues eso en la práctica en una empresa industrial y comercial del Estado es prácticamente imposible. Yo creo que todos los contratos que ejecuta una empresa industrial y comercial del Estado tiene como propósito desarrollar su objeto social, con independencia si es la compra de papelería, el servicio de vigilancia, lo que sea. Es decir, no la compra de los elementos o de los objetos o la suscripción de contratos que directamente tienen una relación con la comercialización de los productos o de los servicios que ofrecen el mercado, sino que son todos los contratos que tienen que celebrar tienen una finalidad que es desarrollar su objeto social. Entonces ese artículo 93 de la ley 489 pues era muy difícil de entender, y hasta donde yo tengo conocimiento la jurisprudencia del Consejo de Estado ha dicho que el artículo 14 de la 1150 derogó tácitamente ese artículo 93 de la ley 489, justamente por la imposibilidad que tenía el operador administrativo, es decir, el ordenador del gasto de la empresa industrial y comercial del Estado, de decir, este contrato será que está relacionado con el objeto o no está relacionado con el objeto, o será estatuto general de contratación o será régimen privado, con las dificultades que eso tiene, porque en las empresas industriales y comerciales del Estado, digamos, a mí me cuesta mucho trabajo pensar que en una empresa industrial y comercial del Estado se ejecute un contrato en el marco de la ley 80. O sea, me parece que eso resulta imposible, y por esa razón, pues ese artículo 93 me parecía de difícil interpretación. Sin embargo, en el 2007, pues el legislador, sobre la base de que son recursos públicos y que se ha pensado que por ser recursos públicos se tienen que ejecutar a través de los mecanismos de la ley 80, pues dijo que, volviendo nuevamente a la preponderancia del régimen público, que las empresas industriales y comerciales del Estado y tal vez las sociedades de economía mixta se rigen por las normas del Estatuto General de Contratación, excepto aquellas que compiten en mercados. Pero es que realmente esa no es la excepción, es que la regla general es que las empresas industriales y comerciales del Estado compiten con particulares en la prestación de servicios o en el suministro de bienes en el desarrollo de actividades industriales y comerciales. Entonces, de la misma lectura del artículo 14, uno advierte que el legislador parece que tuviera un temor constante de que cuando las empresas industriales y comerciales del Estado o cualquier otra entidad, pero digamos que para efectos de este conversatorio, las empresas industriales y comerciales del Estado van a ejecutar sus recursos a través de las reglas del derecho privado, que por ser derecho privado no deja de ser derecho, y están unas disposiciones del Código Civil, del Código de Comercio, etcétera, que son derecho, que son ley. No se trata de que lo que está por fuera, que eso es lo que pareciera que el legislador a veces piensa, todo lo que está por fuera de la ley 80 es ilegal. Lo que está por fuera de la ley 80, y además que valdría la pena también analizar que la ley 80 realmente es la excepción en la contratación, porque los contratos estatales no dejan de ser contratos por ser estatales, y las entidades sometidas a la ley 80 pues aplican todos los días derecho privado, porque cuando uno va a celebrar un contrato de arrendamiento pues acude al Código Civil o al Código de Comercio o a un contrato de compraventa en
en el mismo sentido. La ley 80 lo que establece son unas reglas especiales de principios de transparencia, selección objetiva, responsabilidad y para de contar. Pero el grueso de la contratación de privados y públicos, pues son las normas del derecho civil y del código, del Código Civil y del Código de Comercio, que las englobamos todas, digamos, dentro del concepto de derecho privado. Pero entonces pareciera que el legislador eso le tiene temor, y entonces siempre dice, no, es que eso es mejor decir que las empresas industriales y comerciales del Estado, en lugar de decir lo que debe decir, es las empresas industriales y comerciales del Estado se rigen por el derecho privado, porque es que desarrollan esa actividad con particulares, punto. No, dice, las empresas industriales y comerciales del Estado ejecutarán sus recursos a través del Estatuto General de Contratación, excepto que compitan en el mercado. Pero es que eso es, pues obviamente tratar de llamar o demostrar que el legislador está haciendo mayor cosa en la protección o en la garantía de los recursos públicos a través de la contratación. Pero es que Bogotá, digamos, tiene la experiencia viva de que el carrusel de la contratación, todo se fue por la ley 80. O sea, era el IDU, la malla vial, la UAES, todas entidades sometidas a la ley 80. Los grandes escándalos o los mayores peculados que se cometieron, los contratos en cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, fueron entidades que celebraron contratos en el marco de la ley 80. Entonces, pareciera que es una mala interpretación, digamos, de la misma experiencia y de considerar que todo lo que esté por fuera de la ley 80 es ilegal. Sin duda alguna, ha habido eventos en el país en donde las entidades sometidas a la ley 80 le transfieren los recursos a las entidades no sometidas a la ley 80, normalmente no empresas industriales y comerciales del Estado, pasaba seguramente con entidades de educación superior, públicas, que a su vez ejecutaban con las normas del derecho privado recursos que en principio debían ser ejecutados por la ley 80. Pero esa mala experiencia, digamos, primero no es de las empresas industriales y comerciales del Estado, pero segundo, uno tampoco puede distorsionar completamente el sistema, porque es que tampoco uno puede desconocer lo que hablábamos hace un momento del artículo 334 constitucional acerca de la intervención del Estado en la economía. Entonces uno no puede pensar que una entidad, o que yo hago más, o que garantizo mejor los recursos públicos, diciendo que las empresas industriales y comerciales del Estado solamente contratan a través del Estatuto General de Contratación y solo excepcionalmente a través de las normas del derecho privado si compite. Porque puede haber empresas industriales y comerciales del Estado, por ejemplo, en las que si bien están en un mercado competitivo no tienen competencia. Como la empresa de Acueducto de Bogotá, por ejemplo, que tiene un régimen de empresa industrial y comercial del Estado, es decir, una empresa de servicios públicos domiciliarios. Entonces, hay una especie de monopolio natural, nadie le compite a la empresa de Acueducto. Entonces uno podría llegar a pensar, pero es que no tiene competencia. Entonces nos implicaría someter a una empresa, digamos, bajo el entendido de solamente si está en competencia y hasta dónde hay que mirar esa competencia, si esa competencia es real o no. Pero esa es la interpretación que hoy tenemos, digamos, o mejor, esa es la regulación que hoy tenemos en el artículo 14 de la ley 1150, que borra prácticamente todo lo que dice el artículo 3, porque el artículo 13 de la ley 1150 dice que las entidades exceptuadas del régimen de la ley 80 tan solo aplican principios de la función pública, principios de la gestión fiscal y están sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Pero el 14 viene y dice, las empresas industriales y comerciales del Estado, que es donde el Estado obtiene utilidad en su participación del mercado, pues tiene que someterse a las reglas de la ley 80. Pero hay otra cosa que también me parece muy importante y es, y con esto termino, y es que pareciera que el legislador a veces no ha entendido que la ley 80 garantiza transparencia, o por lo menos ese es el propósito. Pero la ley 80 le impide a cualquier comprador comprar eficientemente. O sea, a mí me toca mostrar con el contrato que yo someto a la ley 80 que yo no favorecí al adjudicatario. Pero normalmente los resultados de la contratación en la ley 80 pues no son ejemplo de eficiencia y de un manejo pues
absolutamente milimétrico de los recursos, digamos, que le permitan obtener al Estado mayores descuentos, pese a que se han hecho esfuerzos en cuanto a la introducción de mecanismos como las subastas inversas, las elecciones abreviadas, etcétera, pues sin duda alguna, pues es que eso es lo que nosotros esperamos de las entidades que están sometidas a la ley 80. Eso es lo que espero de las entidades sometidas a la ley 80. Que no favorezcan a nadie. Que no obtengan utilidades, pero es que ellos no tienen que obtener utilidades. La Secretaría Jurídica del Distrito no debe tener utilidades. Eso tiene una misionalidad específica relativa a la defensa y garantía del patrimonio a través de las acciones judiciales y las actuaciones administrativas que pueda adelantar. Lo mismo tengo que decir de, no sé, la UAE, lo mismo tengo que decir de la Secretaría de Convivencia y Seguridad. Pero si me ponen a hablar de la empresa de Acueducto de Alcantarillado de Bogotá, de Renovo, de Canal Capital, pues yo como ciudadano, yo sí espero que esas empresas obtengan utilidades. A mí no me, digamos, yo no puedo estar pensando que Canal Capital, al contratar, esté favoreciendo o no esté favoreciendo a alguien, sino que lo que me interesa es que Canal Capital compita con los otros canales que tiene ahí, o que la empresa de Acueducto compita con las otras, o que Renovo compita con las otras constructoras, etcétera. Entonces, la necesidad, y que eso es muy importante tenerlo en cuenta, es que la necesidad que persigue una entidad sometida a la ley 80, pues es una completamente distinta a la empresa industrial y comercial del Estado, que es obtener utilidades. Yo no tengo que garantizar en una empresa industrial y comercial del Estado mecanismos de transparencia. Es decir, que me permitan mostrar que es que yo seleccioné al contratista luego de establecer unos requisitos habilitantes y después de agotar 8 o 9 meses un proceso de licitación pública, que a veces, en la mayoría de los casos, a veces terminan desiertas, y entonces perdí la posibilidad de comprar unos insumos que necesitaba justamente para desarrollar mi actividad. Entonces, eso me parece que, digamos, ha sido una constante, y yo lo que sí recomiendo, digamos, a los operadores administrativos, al ordenador del gasto, al director de contratación, pues que miremos no solamente el texto de las normas, y que miremos realmente cuáles son los antecedentes. Si uno mira la ley 1150 del 2007, seguramente encuentra de manera antecedente algún escándalo por corrupción. Lo mismo que sucedió con la ley 1474, el Estatuto Anticorrupción, pues obviamente fue el resultado de la crisis en Bogotá con el carrusel de la contratación, y en donde el legislador trata como de mostrar que está haciendo algo para garantizar los recursos, pero lo que termina es distorsionando un sistema en donde hay que diferenciar obligatoriamente una empresa industrial y comercial del Estado o una entidad exceptuada de la ley 80 y aquella que no lo está, para sobre esa base establecer cuál es el régimen jurídico que debe aplicar. Entonces, para dar, digamos, concreta respuesta a la pregunta, las empresas industriales y comerciales del Estado están sometidas a las reglas del derecho privado. Una empresa industrial y comercial del Estado, en mi opinión, no debe aplicar el Estatuto General de Contratación para nada. Eso es otro error. No, es que las empresas industriales y comerciales del Estado, y eso pareciera que va haciendo carrera, dicen los entes de control, las empresas industriales y comerciales del Estado no aplican la ley 80, pero aplican los principios de la contratación estatal. Que los principios de la contratación estatal son los que están en la ley 80. Entonces no tiene ningún sentido que le digan a una empresa industrial y comercial del Estado, pero usted tiene que aplicar los principios de selección objetiva. Claro, yo tengo que escoger la oferta más favorable, pero ¿más favorable para qué? Para la eficiencia de la compañía. No tengo que desarrollar un proceso o unos procedimientos de selección tal cual como están en la ley 80, porque ellos tienen una finalidad distinta, y es que el operador público pues no beneficie, no le otorgue un contrato por consideraciones distintas al mérito o a la mejor oferta. En cambio, en las empresas industriales y comerciales del Estado, pues yo puedo ir a comprar hoy ya lo que necesito, sí, sobre la base de que eso que yo hoy necesito me va a permitir hacer un negocio que me permite ejecutar el objeto social con la mayor eficiencia posible. Entonces, esa es como la conclusión, digamos, frente a esa pregunta. Gracias, doctor Gómez. Doctor Alejandro, que ya les conté, él hace parte de la dirección de doctrina
de la Secretaría Jurídica y ha participado en la elaboración de conceptos al respecto. Entonces, por eso queríamos invitarlo a este conversatorio a que nos dé pues su punto de vista frente al artículo 93 de la 489 y versus o se supone que en principio este debate quedó superado con el artículo 14 de la 1150, pero pues al revisar como lo manifesté no vemos tesis distintas, entonces queríamos preguntarle entonces, ¿qué piensa, doctor Alejandro? Bueno, pues indudablemente los planteamientos que hace el doctor Juan José son muy interesantes a la luz de lo que realmente es el quehacer y la finalidad de estas empresas. Desde luego, pues para efectos de cumplir a cabalidad los propósitos, los objetivos, en el marco de la estructura administrativa y su intervención en la economía, desde luego sería mucho más eficiente que aplicaran un régimen de derecho privado exclusivamente. Y ese sería como pues el deseo de que así fuese. Sin embargo, desde la dirección de doctrina, nosotros hemos analizado y hemos tratado como de hacer una interpretación sistemática del marco normativo que está vigente hoy y que, desde luego, como lo precisa el doctor Juan José, tiene ciertas ambigüedades, dificultades a la hora de integrarlo de forma armónica, dada pues la vigencia aún de la ley 489, del artículo 98, y de la reforma que se hizo con la ley 1474, ¿cierto? Nosotros partimos de una base y es que nos parece importante precisar dos aspectos fundamentales. Uno, lo que tiene que ver con el régimen jurídico y otro con lo que tiene que ver con las reglas de la contratación, que la ley 489 las manejó de forma separada. Y pues desde ahí podríamos tener como un punto de partida para una interpretación. Es muy importante tener en cuenta que las empresas industriales y comerciales del Estado, a pesar de que tienen unos objetivos muy especiales, hacen parte de la rama ejecutiva del poder público, integran la estructura del Estado, por lo tanto hacen parte de ese conjunto de organismos y entidades públicas, y por eso mismo tienen un cometido estatal. A pesar de que participen en la economía, en el mercado, como un particular más, pues hacen parte de la estructura del Estado, de la estructura de la rama ejecutiva, y por lo tanto sus objetivos tienen que tener un propósito de interés general, ¿sí? De esta manera, a pesar de que tengan por la necesidad de desarrollar su actividad de manera más eficiente, un tratamiento similar al de los particulares. No pueden desconocer unos principios que rigen la función administrativa, como la igualdad, la eficacia, la eficiencia, la publicidad. Y también, por ser entidades que hacen parte de la estructura de la rama ejecutiva del poder público, también gozan, en principio, de los privilegios y prerrogativas de las entidades públicas. En ese sentido, nosotros decimos desde el punto de vista del régimen jurídico que estas entidades, al ser creadas por el legislador o por la ordenanza o el acuerdo, dependiendo del nivel de gobierno por el cual se constituya, pueden tener una finalidad que les establezca esos actos. Entonces, si el legislador, en su amplia libertad de configuración de la estructura del Estado, establece la necesidad de una empresa industrial y comercial del Estado, pero que tenga también potestades públicas, que podría darse
En ese caso sí estaríamos ante una situación que tendríamos que analizar y valorar desde el punto de vista de su régimen y su capacidad de actuar de forma privilegiada o con las prerrogativas de una entidad pública. Entonces, puedes tener un cometido estatal orientado a ejercer funciones administrativas, aplicar potestades públicas o simple y sencillamente prestar servicios de interés general o al realizar actividades de naturaleza eminentemente industrial o comercial o de gestión económica. Entonces, ahí es donde de pronto, y en nuestro criterio, consideramos que la ley 489 sí fue pues muy clara en establecer que el régimen de estas empresas es de derecho privado, salvo las excepciones que establezca la ley o la ordenanza o el acuerdo, dependiendo su cometido o propósito. Porque puede la ley establecer que para el ejercicio de una potestad pública atribuida a una empresa industrial y comercial, pues tendrá que someterse a las normas de derecho público. Su actuar deberá estar sometida a las normas de derecho público. Entonces, podemos colegir que, por regla general, sus regímenes de derecho privado, porque están orientadas a los cometidos estatales orientados a desarrollar actividades industriales o comerciales o de gestión económica en competencia con los particulares. Pero eso no es algo absoluto. Puede el legislador darles unas potestades adicionales, ante lo cual tendríamos esa dificultad. Y en ese sentido consideraríamos que la misma ley deberá dar la excepción para que su régimen jurídico sea de derecho público en esos aspectos. De esta manera, la ley advierte, la ley 489, que para aquellas empresas industriales y comerciales que por razón de su objeto compitan con empresas privadas, no podrán ejercer aquellas prerrogativas o privilegios que impliquen menoscabo de los principios de igualdad y libre competencia frente a las empresas privadas, pero no frente a las otras actividades que eventualmente podría el legislador establecerles. Entendido ya el régimen jurídico, que sabemos que por regla general de derecho privado, salvo lo que la ley establezca excepcionalmente, pasaríamos a las reglas de la contratación. En principio, nosotros acudimos en primer lugar al Estatuto de la Contratación, donde el artículo 2 se ocupó de señalar qué entidades estatales, cuáles son las entidades estatales a las que se desaplica la ley de contratación estatal. Y en ese artículo 2 nos incluyó a las empresas industriales y comerciales del Estado. Este artículo 2 de la ley 80 podríamos decir que es concordante con lo que estableció el artículo 93 de la ley 489, cuando estableció que las empresas industriales y comerciales del Estado estarían sujetas a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de las entidades públicas o de las entidades estatales. Ahí habría una coherencia en el marco jurídico contractual. Al indagar en el Estatuto de Contratación de la Administración Pública, encontramos que el artículo 14 de la ley 1150, que fue modificado por el artículo 93 de la ley 1474 del 2011, estableció que las empresas industriales y comerciales del Estado estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, salvo que existe una excepción legal. Entonces volvemos al punto. Nuevamente, la ley nos lleva a que el régimen aplicable de estas empresas es el de la contratación estatal, salvo cuando la misma ley establezca la excepción. Nosotros también indagando un poco sobre la ley 1150, por ejemplo, aún mantiene
una excepción, o mejor no, una causal específica de contratación en la modalidad de selección abreviada, y es cuando los actos o contratos tengan por objeto actividades comerciales o industriales. O sea, de alguna forma sigue manteniendo el hecho de que al ser una empresa industrial y comercial del Estado, su régimen es el de la contratación de la administración pública. Pero volvemos al punto. La palabra clave aquí es encontrar si hay una excepción legal. Y esa excepción legal la encontramos en el mismo Estatuto de Contratación Estatal, en el artículo 93 de la ley, perdóname. Sí, en el mismo artículo 93 de la 1474 de 2011, donde establece que para aquellas empresas industriales y comerciales del Estado que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado y o público, nacional o internacional o en mercados regulados, se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales. Entonces, ahí es donde encontramos la excepción. Por lo tanto, tendríamos que acudir cuando el legislador o el acto de constitución de la empresa industrial establece que el cometido de la empresa es actuar en el mercado o en competencia o para desarrollar actividades netamente industriales y comerciales, tendríamos nosotros que, en la aplicación del estatuto de contratación, que nos dice textualmente que miremos la excepción legal cuando se dé el caso, tendríamos que ir a las normas que regulan la actividad, como por ejemplo lo que se establece puntualmente con respecto a las actividades de provisión de redes y servicios de tecnologías de información y comunicaciones, que la misma ley 1341 del 2009 establece cuál es el régimen legal para esas actividades, y es de derecho privado. Entonces volvemos como a tener presente siempre ese aspecto de la excepcionalidad que la misma ley recoja para la actividad. En conclusión, después de este análisis, nosotros podríamos establecer que existe de pronto en la ley para una interpretación sistemática de estas dos disposiciones, que hay un criterio orgánico y un criterio material. Un criterio orgánico que establece que las empresas industriales y comerciales del Estado, por regla general, están sujetas al régimen de contratación de la administración pública por ser parte de la estructura administrativa de la rama ejecutiva. Y que, de acuerdo a la ley de creación, pueden llegar a desarrollar funciones públicas que impliquen el ejercicio de potestades públicas. Cuando desarrollen esas funciones, su régimen será de la contratación estatal, pero adoptando un criterio material, cuando sus actos contractuales estén encaminados a desarrollar actividades en competencia con el sector privado o público, nacional o internacional, o en mercados regulados, su régimen es el que aplica para las actividades económicas que desarrolla, no siendo posible aplicar prerrogativas o privilegios exorbitantes. Entonces, en ese caso, digamos que no se trata de decir que tiene una dualidad, ¿no? Sino que tenemos que acudir en principio al estatuto, como está hoy regulado el tema. Digamos, tenemos que acudir en principio al estatuto de contratación estatal y ahí establecer de manera clara si la actividad tiene un régimen exceptuado en la misma ley para poder aplicar el derecho privado en su gestión contractual. Es una interpretación que hemos venido trabajando, pues gracias también a los conceptos que han sido radicados en la dirección, y pues a partir de lo que está hoy vigente, del texto de la norma, y tratando de hacer una interpretación sistemática que permita dar una solución
a las dificultades que las empresas industriales plantean para el ejercicio de su actividad contractual, pues hemos venido desarrollando esa línea de interpretación. ¿Mm? Vale, pues, gracias, doctor Alejandro. Yo quisiera como retomar un poco y ponerme del lado de la empresa industrial y comercial del Estado, de los servidores públicos que se sientan en las oficinas jurídicas y en la dirección de contratación, que se enfrentan el día al día a la práctica a resolver este debate, y cuando nosotros les preguntamos, nos contestaron: estamos claros que nuestro régimen contractual es de derecho privado, pero digamos que si ellas preguntan y les contestan eso, si yo fuese servidor público de una entidad de esa naturaleza, yo quedaría aún más perdida y preocupada, porque llego y digo, bueno, un momento, si la excepción que tú acabas de leer es referida a las actividades comerciales industriales, y yo digo, pues esa es toda la actividad que yo desarrollo. Entonces parece que la excepción no es la excepción, sino que la excepción es la regla general. Entonces, por eso es que seguramente la mayoría con mucha propiedad dice, es que mi régimen es privado porque es que yo desarrollo actividades industriales y comerciales. Pero por otro lado, si a mí me dicen, como empresa industrial y comercial del Estado, cuando pregunto, es que cuando estás desarrollando potestades o el ejercicio de funciones públicas, ahí sí estás sometida a la ley 80, entonces yo digo, un momento, ¿qué acto o contrato yo puedo celebrar en el marco del ejercicio de funciones públicas? La verdad, no se me viene a la cabeza un contrato que yo diga, yo voy a celebrar un contrato o un acto jurídico para el ejercicio de una función pública, porque precisamente el ejercicio de las funciones públicas no se hace a través de contratos ni ese tipo de actos jurídicos. Incluso la delegación de funciones públicas tiene un trámite especial en el 110 y 111 de la 489, y no en principio, eso lo ha dicho el Consejo de Estado, el ejercicio de funciones públicas no se hace a través de contratos. Entonces, la pregunta sería, o que a mí me surge es, desde el observatorio y poniéndome en lugar de un funcionario público de las empresas industriales y comerciales del Estado, eh, ¿cuál sería entonces ese acto o ese contrato en el que en el que yo estoy en la posición de, ay, voy a ejercer una función pública, voy a celebrar este acto de contrato, me voy por la ley 80, porque eso es lo que me dice, como lo hemos venido aquí leyendo el artículo 93 de la 489, y pues haciendo la interpretación, digamos, sistemática, hay una norma que me dice, cuando estés ejerciendo funciones públicas, aplicas derecho público, derecho privado, y en este caso particular del 93 me dice, vete a la ley 80. ¿Qué acto o contrato celebrarían en el marco de ejercicios de funciones públicas? Bueno, digamos que es muy importante revisar muy bien los propósitos, objetivos y funciones atribuidas a esas empresas. El principal elemento es acudir a sus estatutos y también al acto de creación, donde se establece cuáles son sus principales funciones y actividades. No es una respuesta absoluta, o sea, tenemos que mirar los casos puntuales para poder dilucidar en qué momento estamos ante el ejercicio de una potestad pública y en qué momento estamos ante el ejercicio de una actividad netamente industrial comercial. Pero te pongo un ejemplo, y eso pasa de pronto o he conocido casos puntuales, pero no en empresas industriales, sino en sociedades públicas, por ejemplo. Que, por ejemplo, se les atribuye a las sociedades públicas no solamente desarrollar actividades de comercialización, sino que también apoyar en formulación de políticas públicas, por ejemplo, que estén asociadas a sus propósitos principales en el sector económico en el que están involucradas. Entonces, ante esa situación, por ejemplo, el desarrollo de formulación de políticas o programas orientados a implementar o a mejorar o a desarrollar una política pública, claramente no es una actividad industrial y comercial, ¿sí? Pero puede estar atribuida a la sociedad o a la empresa por mandato de la ley, de la ordenanza o del acuerdo, y en esos casos puntuales, para poder llevar a cabo esa función, eventualmente va a tener que contratar, eventualmente podría contratar
servicios profesionales, para poder lograr esos cometidos que son netamente ejercicio de funciones administrativas o funciones públicas. Entonces, claro, es una pregunta difícil para decir, no, es que en estos aspectos aplique ley 80, en esos aplique, no, hay que mirar puntualmente cuáles son los propósitos de la actividad, si están enmarcados o no en la excepción legal o sometidos al régimen general, que es el del estatuto, cuando intervienen potestades públicas. Entonces, por eso creo que lo más importante es acudir al acto de constitución, a los estatutos y revisar muy bien esos aspectos para poder estar tranquilos en la aplicación del marco normativo de la contratación en esos eventos particulares. Gracias, doctor Alejandro. Yo quisiera hacer una anotación frente a ese punto y digamos que comprendo la interpretación que desde la dirección se le ha dado con base en las normas que están ahí vigentes. Digamos, sin duda alguna, el segundo de la ley 80 dice lo que dice el doctor Alejandro, el 14 de la 1150 modificado por el 93 de la 1474 también lo dice, que digamos que es la crítica que yo he planteado aquí de la visión que ha tenido el legislador al regular el régimen de contratación de las empresas industriales y comerciales del Estado, solo excepcionalmente como régimen privado y por regla general el Estatuto General de la Contratación. O sea, si uno lee esas normas, digamos, no es equivocado concluir lo que ustedes, lo que desde la dirección se concluye. Sin embargo, pues están las críticas, digamos, que hice al inicio acerca de por qué el legislador ha regulado de esa manera el régimen de la contratación, seguramente por esos mitos del tema público, de los recursos públicos y de los escándalos de corrupción que se han presentado en el país. Pues yo le agregaría otra cosa que también, digamos, escuchándolo y frente a esta última pregunta que hacía la doctora, es, pareciera que es que entre todos, el legislador, los estatutos, quienes elaboran los estatutos de una empresa industrial y comercial del Estado, pareciera que le quisiéramos colgar a la empresa industrial y comercial del Estado unas funciones que son extrañas a cualquier empresa. Y claro, entonces, pero ahí también viene de lo que hablaba en mi intervención inicial y es que pareciera que no tenemos delimitado cuándo el Estado es asistencialista y cuándo el Estado interviene en la economía como cualquier agente. Y creamos una empresa industrial y comercial del Estado a la que le colgamos unas funciones administrativas para que no solamente desarrolle su actividad comercial o industrial, sino además para que preste una función pública. Y entonces ahí sí nos encontramos en un problema pues difícil, porque si el legislador o la ordenanza o el acuerdo del Consejo le cargó a la empresa industrial y comercial del Estado unas funciones pues que son puramente, típicamente administrativas, pues ahí ya el discurso acerca de esto es una actividad puramente comercial o industrial, pues empieza a desvanecerse. Pero yo creo que sí es, sin duda alguna, el régimen de contratación de las empresas industriales y comerciales del Estado, tal cual como está en la legislación, deja unas zonas grises muy complejas. Pero esas zonas grises todavía, mejor dicho, terminan en negras cuando les colgamos a las empresas industriales y comerciales del Estado funciones administrativas, porque entonces ahí uno dice, no, pero ¿qué necesidad tengo yo de competir cuando yo estoy ejerciendo una función administrativa? Ahí el régimen tiene que ser puramente público. Pero entonces uno dice, pero si el Estado tiene la posibilidad de crear cualquier otra entidad pública, un establecimiento público, cualquier otra entidad del sector central de los servicios de la administración, del sector central de la administración, ¿para qué diablos le cuelga una función administrativa, una función pública a una empresa industrial y comercial del Estado cuando no tiene claro su régimen? Y si usted le pone una obligación adicional, no en competencia en un mercado, pues obviamente con una regulación que ya hemos aquí descrito, pues la situación del operador se vuelve todavía más dramática porque dice, aquí definitivamente pareciera que sí es el estatuto y no el régimen privado.
Gracias, doctor Gómez. Hay una sentencia del Consejo de Estado, que el radicado es el 51363 de 2021, y el Consejo de Estado concluye lo siguiente. Frente a las empresas industriales y comerciales del Estado, dice, la regla general es que sus actos y contratos se rigen por las normas de derecho privado, salvo en cuanto a sus relaciones con la administración y en aquellos casos en los que por expresa disposición legal ejerzan alguna función administrativa, puesto que allí sí deberá dar aplicación a las reglas de derecho público pertinentes. A partir, digamos, de esa conclusión, después de desarrollar la tesis que ya había tomado que ya había presentado la Corte Constitucional sobre las zonas de certeza positiva y zonas de certeza negativas, ¿usted considera, doctor Gómez, que este fallo, esta sentencia, soluciona el debate que estábamos aquí planteando? Pues lo que dice la sentencia lo que dice es que el régimen es todo lo contrario a lo que dice el legislador. O sea, realmente eso es lo que dice la sentencia, porque el legislador dice el régimen general es el del Estatuto General de la Contratación, y aquí el Consejo de Estado dice todo lo contrario. Entonces ya un operador público que tiene que enfrentarse al Estatuto General de la Contratación, la 1150, la 1474 por un lado, y las sentencias del Consejo de Estado por el otro, en donde cada uno le dice una cosa distinta, pues es sumamente complejo. Pero ahí pareciera que el Consejo de Estado también está reconociendo que en nuestro país, justamente porque no distinguimos el propósito de crear una empresa industrial y comercial del Estado, que no es otro que obtener recursos y utilidades como cualquier privado lo haría, con un elemento adicional, y es que si nosotros decimos, por ejemplo, que a las empresas industriales y comerciales del Estado, que eso es un tema que poco se discute, y es, porque claro, siempre pensamos es, no, que contraten por el régimen privado, pero ¿cómo ejecutan sus contratos? Y la pregunta es si tienen la posibilidad de hacer de hacer uso de las cláusulas excepcionales que están en el régimen de la ley 80. Entonces, si eso también no altera, digamos, la competencia cuando yo le permito a una empresa industrial y comercial del Estado que no acuda al juez, sino que le imponga multas a su contratista, en cambio en particular si le digo, no señor, usted tiene que acudir a un juez para declarar el incumplimiento de un contrato con un contratista suyo. Entonces, ahí lo que se advierte es que, digamos, de no entender desde el comienzo la figura, de caer en los mitos en los que el legislador ha caído y adicionalmente de asignarle funciones ajenas a cualquier empresa. Es que si nosotros queremos hacer el bien o cumplir o llevar a cabo una obra de utilidad social, cualquiera de nosotros, privados, pues constituimos una fundación. Pero si queremos generar utilidades, constituimos una empresa. Pero no podemos crear una empresa con fines de utilidad común o para el ejercicio de funciones públicas. ¿Que aquí en Colombia pasa? Pues pasa, y el Consejo de Estado lo está reconociendo al punto que le dice, y seguramente esa puede ser un punto de coincidencia, y es cuando se le asignaron funciones públicas, pues es que el discurso acerca de que está en competencia se cae por completo, y no hay ninguna razón para decir que en esos casos también es el del régimen privado cuando efectivamente tiene a su cargo la entidad, la empresa mejor, una función pública. Bueno, entonces para concluir, nuestra gran conclusión, además de la que acaba de decir doctor Gómez, es que al igual que algunas empresas industriales y comerciales que han hecho consultas a la Secretaría, especialmente a la Dirección de Doctrina, hay esa zona gris, y esa es la zona gris en la que muchas veces ellas llegan en el ejercicio de su gestión contractual y con toda la razón se enfrentan a esto, ¿aplico ley 80 o no? Seguramente no es la regla general que todas tengan en su acto de constitución el ejercicio de funciones públicas y como consecuencia de ese ejercicio tenga que celebrar un contrato o un acto. Seguramente esa va a ser muy pocas las ocasiones en que se presenten esas situaciones, pero igual se presentan y sigue existiendo entonces esa duda y esa zona gris. Desde el observatorio, al hacer el análisis jurisprudencial,
pues al revisar pues esta sentencia del Consejo de Estado que está apoyada pues en otras y en unos conceptos que ha emitido Colombia Compreficiente, creemos que sí digamos, la jurisprudencia sí ha virado hacia el lado de esto, no puede seguir existiendo esa dualidad, ese régimen mixto es, digamos, conceptualmente complejo en la práctica aplicarlo y ya tenemos que dar ese paso, pero creo que sí, la conclusión es, si la jurisprudencia está dando ese paso para poder hacer más práctico el ejercicio del objeto para las empresas industriales y comerciales del Estado, tenemos ahí entonces un poco el atajo de la ley o el obstáculo de la ley, porque si uno hace una revisión de todas las normas, siempre se va a encontrar en que estoy ahí con la ley 80, estoy sometida a la ley 80, la norma 93 de la 489 me dice que hay unas opciones o unas situaciones en las que me debo ir por el estatuto. Creo que entonces una solución podría ser que demandamos la inconstitucionalidad de algunas de esas normas. No, pues yo creería que lo más importante, tenemos una legislación, ya está así establecida, ya sabemos, a pesar pues, de las críticas varias que tiene en torno al tema, yo considero que para efectos prácticos, para las empresas industriales y comerciales del distrito y las sociedades públicas, tener muy presente esos objetivos que les ha fijado sus actos de constitución y sus estatutos y revisarlos con mucha precisión a la hora de estructurar procesos de contratación, con el fin de no incurrir en incumplimiento a la ley, eventualmente, por aplicar un régimen que no le corresponde a los casos puntuales que se requieren contratar. Entonces, digamos que en la medida en que la legislación esté como está y debamos darle cumplimiento a la ley, esa es la recomendación. Ser muy cuidadosos al momento de estructurar los contratos a la luz de lo que se está contratando, lo que se quiere adquirir y la finalía. ¿Cuál es? Si está orientada a competir, a prestar un servicio en términos de equilibrio e igualdad con los particulares, o estoy ejerciendo potestades públicas con esa actividad y por lo tanto tengo que aplicar un régimen diferente. Creo que ese es el tema que yo recomendaría por lo pronto, mientras que se avanza un poco en las discusiones a nivel jurisprudencial y de pronto el desarrollo legislativo más adelante nos dé mucha más precisión. Estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea el doctor Juan José, o sea, la libertad de configuración pues tiene que estar también orientada a una coherencia en lo que se quiere, lo que se espera del aparato estatal y no introducirle a, a ciertos organismos del Estado que tienen una vocación, cosas que van más allá de su propósito, que generan como todos estos choques y discusiones en la interpretación. Entonces, esa sería como mi recomendación frente al tema. Gracias, doctor Alejandro. Yo le agregaría una cosa y es, vamos, para los operadores públicos de las empresas industriales y comerciales del Estado, yo creo que el legislador no nos va a solucionar esto, no lo ha solucionado desde la Constitución del 91. La jurisprudencia, pues, no encuentra fallos en uno y otro sentido, y pues, seguramente algo hemos avanzado en cuanto al concepto de empresas industriales y comerciales del Estado, del régimen privado, público, etcétera. Pero yo creo que también sería un buen acto de quienes trabajamos en la administración pública de ir entendiendo cuál es la finalidad de las empresas industriales y comerciales del Estado y de abandonar ese tipo de funciones. Es decir, si eso está en los estatutos, y pues es que eso es lo que me impide que la empresa sea eficiente, pues toca inventarse otra cosa distinta y el Estado tendrá que allá a través de sus otras entidades o mecanismos o instituciones o herramientas, pues prestar la asistencia que tiene que prestar, pero no poner a una empresa a tratar de hacer una cosa y también hacer otra,
porque normalmente no sale bien ni lo uno ni lo otro. Entonces sí me parece que, claro, sin duda alguna, pues claro, ahí hay unas normas que no nos dan, sino eventualmente elementos para seguir dudando, jurisprudencia que también nos dice hoy una cosa que pareciera aclarar algo, pero termina enredando otra, pero sí, sin duda alguna, la, la, la función, la vocación que tienen las empresas industriales y comerciales del Estado, es que es un sinónimo, es un concepto absolutamente comercial, empresa. Está, digamos, tiene como finalidad única, pues obtener utilidades y ser eficiente. Entonces, sobre esa base sí, me parece que vale la pena revisar los estatutos, revisar en la creación, porque seguramente se van a seguir creando empresas industriales y comerciales del Estado en el distrito, seguramente va a ser necesario verificar eso, para que esas empresas que vienen nuevas, pues no tengan la duda de cómo será que me toca bailar con el régimen privado, con el régimen público, qué actividad tengo que hacer, sino que lo que tengo que hacer es producir recursos, generar utilidades para el distrito. Gracias, doctor Gómez. Bueno, y aprovechando ya para cerrar esa discusión, eh, ustedes creo que han visto la última pues modificaciones o las modificaciones que ha tenido el tema contractual con la 21, con la ley 2195, particularmente el artículo 53, pues obliga a las entidades exceptuadas del estatuto de contratación de las entidades públicas a publicar su contratación, en este caso en la plataforma denominada ICECOP, mañana no se sabe cómo se llamará, pero están obligadas a partir de esta norma. ¿A ustedes les parece, empiezo por el doctor Gómez, que realmente sí deberían publicar su contratación, este tipo de entidades, en este caso particular las empresas industriales y comerciales del Estado? Mire, yo creo que esa norma que obliga a la publicación de las entidades exceptuadas del estatuto en el SECOP, esa norma por lo menos es inconveniente y yo creería que eventualmente puede llegar a ser incluso inconstitucional. Es inconveniente, ¿por qué? Porque es que si las entidades están exceptuadas del Estatuto General de la Contratación, pese a todas las dificultades que tenemos como Estado y como sociedad para aceptar eso por todo lo que nos ha pasado, pues eso tiene una razón de ser. Y su excepción del régimen de contratación no es otro que la competencia con privados. Los privados, si no están obligados a publicar, ¿por qué el Estado sí tendría que estar obligado a publicar? ¿Yo por qué tengo que contarle a mi competidor a quién contrato, cómo lo contrato, cuánto le pago, qué me entrega? Y darle una información que resulta vital para el ejercicio competitivo en un mercado. Cuando ese particular pues no tiene la misma obligación ni yo no tengo la posibilidad de conocerle su contabilidad, su contratación, etc. Hay unas normas incluso tal vez en el Código de Comercio que habla de los papeles y la reserva de los papeles del comerciante. A mí me parece que en ese caso vamos a someter y tal vez en una regulación anterior que se le había delegado a la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente que regulara el tema de la publicación de las entidades no sometidas a la Ley 80, el Consejo de Estado se pronunció y justamente utilizó, digamos, algunos de los argumentos que yo estoy poniendo acá en cuanto a, obviamente la agencia tampoco era la entidad competente, pero aparte de eso también veía riesgo en cuanto a que una entidad que compite con el particular prácticamente le muestra todo a ese particular, pero es que además a la entidad hoy, además del SECOP, le toca publicar el plan anual de adquisiciones. O sea, yo como competidor de una entidad del Estado, estoy en el mejor de los mundos porque yo sé todo lo de mi competidor, pero realmente la competencia justamente es eso. Las subastas inversas no son otra cosa que no saber el competidor con qué va a salir. Y en cambio nosotros a través de regulación que buscamos mostrar o con la que tratamos de buscar, de mostrar transparencia y publicidad, pues terminamos metiendo a las empresas industriales y comerciales del Estado en unos laberintos, pero aparte de eso imponiéndole una carga.
porque es que el competidor no tiene que tener una persona o un grupo de personas pendientes de que publiquen el SECOP, ni tampoco pendientes de que cuando llegue la Contraloría le muestren el SECOP a ver si todo está publicado o no está publicado. Y esos son costos finalmente que tiene que asumir la empresa industrial y comercial del Estado y que afectan sin duda alguna sus utilidades. Entonces, esa norma me parece absolutamente inconveniente. Y cito o recojo lo que había dicho en una intervención anterior y es, uno podría decir, venga, entonces vámonos a la ley o a la Constitución. Entonces, en el artículo 209 están los principios que rigen la función administrativa y como el artículo 13 de la 1150 dice que los principios de la función administrativa le son aplicables a las entidades exceptuadas, dentro de esos principios está la publicidad. Y entonces, como ese principio está allí, pues entonces sí tienen que publicar. Pero eso es, digamos, darle un contenido distinto al principio de publicidad, porque es que frente a ese principio de publicidad está el principio de libre competencia también de las entidades. Y vuelvo a lo que había dicho antes. Hay que desterrar de la conciencia, digamos, jurídica del distrito, que las entidades no sometidas a la ley 80 están sometidas a los principios de la contratación estatal. Eso es un error garrafal. O interpretar los principios de la función administrativa con miras a los principios de la contratación estatal. Los principios de la función administrativa son para actividades propias de función pública. Claro, la actividad de contratación pues puede estar enmarcada allí, pero tiene unos principios especiales cuando está sometida a las reglas del Estatuto General de Contratación. Entonces, para darle respuesta a la pregunta, doctora, de manera concreta, esa norma es inconveniente y puede llegar a ser inconstitucional. Y las razones de inconveniencia básicamente están referidas a la dificultad, a la carga adicional que le pone una empresa industrial y comercial del Estado al mostrarle prácticamente su contabilidad, toda su contratación a los competidores, sin que esos competidores tengan ninguna obligación, digamos, recíproca en ese mismo sentido, con la posibilidad de saber qué compró, cuándo compró, cuánto le costó, a quién se lo compró, qué va a comprar con el plan anual de adquisiciones, pero aparte de eso, es que no es simplemente dígame, muéstreme, según la norma establece, es prácticamente toda la actividad contractual desde lo primerito hasta el final, lo cual impone también tener, pues obviamente, unos funcionarios, unos encargados de publicar eso que no le genera ninguna utilidad al Estado. Es decir, nadie está pendiente de los, o mejor, nadie distinto a los competidores, ningún ciudadano está pendiente de lo que compran las empresas comerciales del Estado. Realmente lo que estamos haciendo con esa norma es decirle, sería mucho más sencillo, mándele un correo electrónico a los competidores con toda su contratación y queda mucho más fácil la operación. Entonces, inconveniente e inconstitucional. Gracias, doctor Gómez. ¿Usted qué piensa, doctor Alejandro? No, desde luego, si nosotros entendemos cuál es la naturaleza real de una empresa industrial y comercial, sabemos de que hacer este tipo de publicaciones de su contratación es algo que va en contravía, es inconveniente pues para el futuro de la empresa, para su éxito, para su adecuada gestión en el marco de una libertad de competencia. O sea, es claro que es algo inconveniente para la empresa. Sin embargo, digamos que esa norma está vigente, tiene todo el peso obligacional, o sea, es un deber legal que de no acatarlo puede generar sanciones disciplinarias muy importantes para los representantes legales y los ordenadores de gasto. Mi criterio frente a eso es que precisamente, y acogiendo lo que estaba planteando el doctor Juan José, la falta de precisión frente a la naturaleza de las empresas industriales y establecerlas en lo que realmente tienen que hacer, que es desarrollar una actividad comercial
con toda la protección que tendría un privado, ¿sí? Desafortunadamente, con este artículo se metió en el paquete de las entidades exceptuadas. Hay entidades públicas que están en un régimen exceptuado y que no son empresas industriales y comerciales. Por su actividad, por el desarrollo de sus funciones, no están sometidas a un régimen de contratación estatal, sino de derecho privado. Le pongo un ejemplo. La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, por ejemplo, en las situaciones de desastres nacionales o calamidades públicas, tiene un régimen de contratación exceptuado, pero no es una empresa industrial y comercial. Como se dejó de manera general a todas aquellas que estén exceptuadas, pues aplicarían las empresas industriales y comerciales que por disposición legal tienen una excepción, que es la del derecho privado. Y entonces, en ese sentido, estarían obligadas. Digamos que para darle una correcta aplicación en medio de todas estas dificultades y diferencias que obviamente compartimos desde el punto de vista de que no puede homogeneizarse este tema y meter a las empresas industriales como si fuera cualquiera otra, afectándola gravemente. En la medida en que esta norma está vigente, nosotros tratamos de partir de la siguiente premisa, y es que en Colombia la ley 1712 del 2014 reguló el derecho al acceso a la información pública, incluyendo las excepciones aplicables a la publicidad de la información pública. Quiere decir eso que todas las entidades públicas, los agentes públicos, cualquiera que sea su naturaleza, su composición accionaria, demás, tienen que aplicar el principio de máxima publicidad, transparencia y acceso a la información pública que tiene a cargo, la que obtiene, la que adquiere, la que controla, la que gestiona, estando obviamente sujeto a aquella información pública clasificada o reservada. O sea, no puede entenderse que cualquier información pública es de acceso al público. No, hay información pública que tiene la entidad, que la adquiere, la controla, pero que no necesariamente puede estar accesible. ¿Por qué? Porque hay unas excepciones que la misma ley de derecho al acceso a la información pública establece. Entonces, en tratándose del deber de publicidad de la contratación, esta ley, la ley de acceso a la información pública, dice que hay un deber de publicar toda aquella contratación adjudicada. Y esa información es una información mínima obligatoria, entre otra información. Quiere ello decir de que una entidad pública, independientemente de su naturaleza o su régimen jurídico, tiene como mínimo que publicar la información de las contrataciones que adjudica por esta ley. Pero, como esto tiene unas excepciones, la ley excluye el deber de publicidad en aquellos asuntos sujetos a excepciones constitucionales y legales, cuya interpretación es limitada y proporcional, ¿no? Entre las situaciones que están exceptuadas de publicidad están aquellas que impliquen un daño a los intereses públicos, como es el tema de la defensa. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa. Ellos tienen información que es de interés público por la defensa y que por lo tanto, a pesar de que su contratación es por ley 80, pueden abstenerse de publicar por esta excepción, ¿sí? Así como aquella otra excepción que tiene que ver con daño a derechos de personas naturales o jurídicas, que es el caso, por ejemplo, de los secretos comerciales, industriales y profesionales. Entonces, en derecho todo es relativo. La regla, sí, hay una obligación legal de publicar y sobre todo es un deber, una publicación, la contratación pública es de obligatoria publicación para todas las entidades sin excepción alguna.
pero el contenido de lo que se publica sí tiene excepciones. Y en ese sentido, la misma ley dice, en aquellas circunstancias en que la totalidad de la información contenida en un documento no esté protegida por una excepción, debe hacerse una versión pública que mantenga la reserva únicamente de la parte indispensable. Quiere ello decir que yo puedo publicar la contratación, pero en esos aspectos que tienen excepción, porque pueden generar un daño a la empresa, a la persona jurídica, como es el caso de la empresa industrial, puede abstenerse de publicarlo, ¿sí? Haciendo una interpretación sistemática entre lo que dice el marco jurídico del derecho al acceso a la información pública y el deber de publicar la contratación en el SECOP, nosotros podemos colegir que por mandato legal deben publicarse en todos los documentos relacionados con su actividad contractual, salvo aquellos documentos de información que esté protegida por una excepción constitucional o legal para su divulgación y acceso, teniendo en cuenta en todo caso que la reserva del acceso a la información opera respecto del contenido de los documentos públicos, pero no de su existencia. Entonces, si la empresa industrial tiene el deber de publicar, publica lo que no genere un perjuicio para su actividad, sin que ello quiera decir de que no estar publicada es que no exista o que haya pretermitido un documento. No, esos documentos existen, pero no se ponen para acceso al público, porque hay unas excepciones constitucionales y legales que también tienen un deber de exigibilidad para las entidades. Entonces, haciendo como una conciliación de ese marco jurídico, que desde luego yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea el doctor Juan José, pero desafortunadamente la ley fue muy general y metió en un solo paquete a todas las entidades exceptuadas sin hacer una distinción que era importante para los propósitos de la misma, incluso la misma ley de acceso a la información pública. Entonces, ese es el criterio que tenemos por el momento para poder darle cumplimiento al estatuto de la contratación en ese aspecto del deber de publicación y también cumplir con las normas de acceso a la información pública y el deber de no publicar aquello que la Constitución, la ley, protege el interés público o de la empresa. Vale, muchas gracias, doctor Alejandro. Pues bueno, este era pues nuestro objetivo, plantear un poco el debate, dejar aquí claro que tenemos esas zonas grises, algunas recomendaciones para las empresas industriales y comerciales del Estado relacionadas con la aplicación de su régimen en materia de actos y contratos. Nosotros, pues, como les conté al principio, somos el Observatorio Distrital de Contratación y Lucha Anticorrupción. Tenemos un micrositio al que están invitados a acceder. Allí están las publicaciones que hacemos de nuestras líneas de investigación, nuestras estadísticas, análisis cualitativos, cuantitativos, y allí pues pusimos a disposición de todas las personas que accedan a nuestro micrositio una herramienta que es básicamente un marco conceptual, digámoslo así, de las normas aplicables a cada una de las entidades exceptuadas, y para el 2023 desarrollamos las empresas industriales comerciales del Estado, porque hay que entender primero ese marco normativo para ya un poco ya descender a la práctica, y también hay unas sentencias que les contamos aquí un poco, sobre todo pues esta última línea o tesis que está manejando el Consejo de Estado frente a las empresas industriales y comerciales del Estado. Entonces, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por haber asistido, muchas gracias, doctor Gómez, por su tiempo, muchas gracias, doctor Alejandro, y bueno, esperamos conciliar esos debates, pero creo que hubo más coincidencias que diferencias, entonces creo que eso, en esa idea irán también nuestra publicación y nuestra línea de investigación en materia de empresas industriales y comerciales del Estado. Muchísimas gracias.